Oremos, por favor. Señor Dios, buenas noches. Gracias por este tiempo que podemos tener este día, por permitirnos llegar o conectarnos, Dios. Gracias por tu cuidado y tu paciencia con nosotros. Te pedimos por este tiempo que tu palabra, como cada vez, sea aquella que nos guíe en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a verla claramente, a poderla asimilar y meditar en ella, a que la podamos llevar a cada momento, a cada lugar en el que estemos. Y nunca olvidemos que ella es la que puede transformar vidas, no nosotros. Gracias, Dios, nuevamente por este día, por este tiempo que tenemos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar. Vamos con el mensaje. Esto está bien. Bueno, gracias por estar. Amorino. Ok. Hemos estado teniendo clases respecto a lo que es la doctrina cristiana, lo que es el vivir el cristianismo. Entonces, esta es la última clase sobre el tema y vamos a topar un concepto muy importante que es la fe. Y ya hemos hablado antes de la fe, ¿no es cierto? Y hemos tenido la claridad de qué es lo que es la fe para un cristiano. Pero ahora vamos a hablar de cómo vivirla. Porque el tema de la vida cristiana es que si no se vive, no sirve. Es solo son ideas o conceptos que nosotros podemos tener. Entonces, si estamos aquí, aprendemos algo de la palabra de Dios, de otros predicadores, en nuestros tiempos con Dios. Si algo Dios nos enseña, pero no lo vivimos, no funciona. Algo falta, algo no anda bien. Y respecto a la fe es así, porque la fe necesita mucho de nuestra parte para poder crecer también. Entonces, algo que podemos encontrar es que la mente humana, nuestra mente, no se rige solo por la razón, aunque muchos de nosotros quisiéramos que se rija por la razón, pero no lo hace. Por ejemplo, tú te pones una vacuna porque de cierta forma te convences de que lo que dice que tiene o lo que dice que va a ser es así. O te subes a un auto porque comprendes un poco cómo funciona el auto. ¿Qué pasa si no tiene gasolina un auto que funciona a gasolina? Difícilmente se va a mover, entonces es algo que tú sabes. O sea, tú no pones gasolina solo porque sientes que deberías poner gasolina, sino porque es parte del funcionamiento del auto. Pero si vas a una operación complicada, puedes saber muy bien que la medicina ha avanzado, puedes saber que la anestesia va a funcionar, pero aún así tenemos miedo. Aún así no hay algo que no nos permite estar tranquilos durante todo eso. Y no es la única situación. Entonces, hay momentos en que la razón no basta, en que la imaginación tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay personas no confiables. Hay personas que nos han fallado una y otra vez, pero nos cuesta dejar de confiar en ellas. Nos cuesta no pensar por un momento que ahora sí puede ser diferente. Y aunque la experiencia nos dice que no es confiable, es alguien que tal vez no ha logrado por lo menos ser lo suficientemente apto en aquello en lo que estamos confiando, que puede ser dinero, puede ser máquinas. Pero sin embargo hay algo en nosotros que decimos, no, sí puede ser. Y se da también en la vida diaria, ¿no? En las universidades, en el trabajo. O sea, no siempre es la razón la que impera, sino que muchas veces lo que sentimos, lo que pensamos, lo que llegamos incluso a imaginar, puede tomar el control de nuestra vida.
Entonces, hay más componentes que solo la razón y que van más allá de la evidencia para hacernos vivir nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿De qué estamos hablando? Vamos a Hebreos 11:1. Vamos a Hebreos 11:1, dice la Escritura. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Entonces, estamos hablando de un concepto muy importante en la vida cristiana, que es la fe. Es aceptar algo, es creer algo. La doctrina cristiana va más allá de la evidencia. La doctrina cristiana es una confianza en que lo que Dios nos dice es cierto. Y solo necesitamos saber que Dios lo está diciendo para ser cierto. No hay más. Es al revés del razonamiento. En el razonamiento tú partes de las pruebas y de las mediciones que haces o de lo que observas. Y por ese medio llegas a comprender algunas cosas. En la fe tú partes de lo que no ves. Partes de lo que tal vez no alcanzas a medir o cuantificar. Y luego sucede lo contrario, luego viene la demostración. Entonces, como con la razón, pasa con la fe. Si la fe te lleva a vivir la Biblia, si la fe te lleva a esforzarte, si la fe te lleva a cambiar totalmente tu vida, es como ya es una fe que va creciendo. Pero de repente los problemas aparecen, ¿no es cierto? Y eso poco a poco, ¿qué es lo que hace? Va deteriorando la fe. No porque la fe no sea válida, sino porque ya no nos sentimos bien, porque ya nos impacta de alguna manera. Entonces, en la vida cristiana, muchas veces uno puede encontrarse con problemas más complicados que los que tenía antes. Y tiene unas luchas más fuertes que las que antes de conocer a Dios tenía. Y de repente se encuentra con encrucijadas más difíciles de decidir. Ya no es tan sencillo como antes de conocer a Dios. Y esto a veces nos lleva justamente a que lleguen los sentimientos, la amargura, el desánimo, y nos alejemos. De hecho, el mundo nos puede demostrar que no es conveniente ser cristiano. El mundo es, como hemos dicho antes, es bueno para venderse. Tiene un equipo de marketing muy poderoso. Te enseña a mentir para conseguir el éxito. Te enseña a engañar, a hacer lo que no es correcto, a caer en inmoralidad para sentirte bien. Y ahí es cuando la fe realmente tiene un gran desafío y es algo a lo que necesitamos aferrarnos. Porque no siempre vamos a estar felices. ¿Quién está feliz hoy? Aparte de los que están durmiendo. ¿Quién está feliz? ¿Quién no está feliz? Raro, ¿no? Es más difícil reconocerlo. Y, por ejemplo, hoy yo leía algunas cosas de parte de lo que estoy estudiando, pero me animaba bastante lo que veía y veía también que es difícil lo que veía. Y es porque la vida diaria no comulga mucho con lo que Dios espera de nosotros. De alguna forma siempre vamos a estar en contra un poco de lo que es la vida. Porque queremos hacer cosas que tal vez para el mundo no es lo normal. Entonces, me animaba a eso, aunque comprendo de que no es sencillo. Entonces, nosotros cuando cada día estamos dispuestos a hacer todo, ¿no es cierto? A comernos el mundo, a vivir la vida que a Dios le agrada, a ir, como se dice, creciendo en nuestra vida espiritual, de repente el mundo nos da un pastelazo, ¿no? De repente el mundo nos echa un balde de agua fría. Y nos encontramos en cualquier momento con cualquier situación. A veces desde que coges el bus y a veces desde que sales de la casa ya comenzaron las dificultades. Ya comienza tu fe a tambalear otra vez. Entonces vamos a 1 Juan 2:24. 1 Juan, capítulo 2, versículo 24.
Primera de Juan. Entonces debemos ver la fe como algo a lo que necesitamos agarrarnos con todo, con uñas y dientes, como dicen. En 1 Juan 2:24 dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y dice que permanezcamos en todo lo que hemos oído desde el principio. Entonces, hay un principio de nuestra vida cristiana que es cuando comenzamos a aprender de Dios. Tal vez no nos acordemos perfectamente de las primeras escrituras, pero algunas sí. Pero dice que permanezcamos en ellas. ¿Por qué? Porque comprende el escritor de la primera carta de Juan de que no es sencilla la vida cristiana, de que hay que esforzarse, de que permanecer. Debemos permanecer porque así es como podemos permanecer en el Hijo y en el Padre. Y ese es el tema. Mientras que nosotros nos esforzamos y queremos permanecer en esa fe, el mundo en cambio nos pone trabas que nos puede jalar al lado contrario. Y si hay una forma de esforzarnos, si hay una forma de permanecer que no debemos descuidar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay un peligro también de no permanecer en la fe. Y eso también debemos tenerlo presente. Entonces, los ánimos cambian, como te sientas cambia. Hoy estás feliz, mañana no necesariamente vas a estar feliz. Hoy estás animado, capaz que mañana ya no lo estás. Todo lo que tú haces tiene repercusión. Y a veces, por más que te esfuerces en hacer cosas buenas, las repercusiones pueden ser no tan agradables. Nos vamos a amargar, nos vamos a sentir incluso cargados de nuestra propia vida. Y a veces podemos ya no encontrar sentido, ¿no? Bueno, ya llegué hasta aquí, ¿ahora qué? Es parte de la vida humana. No es malo el que te sientas cargado, agotado, que te sientas amargado, que no te sientas feliz, que no te sientas dichoso, que no te sientas mal. Es parte de nosotros. La diferencia es cómo lo abordamos. ¿Qué hacemos cuando sí nos vamos a sentir así? ¿Qué vamos a hacer cuando sí nos vamos a sentir cargados o cansados? Entonces, este concepto de permanecer en lo que hemos oído desde el principio se refiere a que no desaparezca eso que ya sabemos. Y aunque uno puede decir, no, pero eso no va a desaparecer. Como varias veces hemos dicho, a veces vivimos como que ya nos olvidamos. A veces vivimos como que ya Dios no tiene planes para nuestras vidas. Y por eso soy yo el que necesita hacer los planes. Entonces podemos llegar a un estado en saber, pero no vivir. Y eso no nos permite luego afrontar lo que sí es difícil. Entonces hay que reconocer que nuestro estado de ánimo va a cambiar. No siempre vamos a estar felices. No quiere decir que va a decaer nuestra fe. Debemos vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, cosas que podemos hacer es orar cada día, leer la Biblia, asistir a nuestras reuniones, tener discipulado, lo que son las convicciones básicas. Cuando menos quieras leer la Biblia, léela. Quizás es el mejor momento para hacerlo. Porque somos como esos niños necios que ya no quieren oír. Pero tal vez lo que los diga baje nuestras defensas. Porque, ¿sabes qué? La fe necesita ser alimentada. Y ese es el punto. La fe cada día necesita ser alimentada. Romanos 10:17, ya leímos la vez anterior. Vamos por favor allá. Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, regresamos otra vez. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Si tu fe flaquea, ¿qué es lo peor que puedes hacer?
dejar de oír el mensaje, ¿no es cierto? Si te haces una herida, lo peor que puedes hacer es no hacerle caso. Y la herida es grave, claro. Y así es con todo lo que nosotros vivimos cada día en nuestra vida cristiana. En el momento en que no dejemos de apoyarnos en las disciplinas espirituales, en las cosas que aprendimos que son buenas, ahí es cuando nuestra fe más va a flaquear y va a decaer. La fe necesita ser alimentada. La fe no va a crecer solita. La fe viene de oír el mensaje. Entonces nosotros necesitamos seguir alimentando esa fe. Porque al venir la fe a crecer en nuestro interior, nos va a permitir, a pesar de los días malos, salir adelante. Poder vencer en esos días. Aunque un cristiano normalmente debe tener todos los días malos, ¿no? Porque está en un mundo que no ama a Dios. Pues siempre se va a encontrar con personas que no van a hacer la voluntad de Dios, no van a hablar de lo que Dios espera que se hable y no van a comportarse como Dios espera que se comporte. Pero podemos ser gozosos en esa vida. ¿Cómo? A través de nuestra fe, en lo que Dios nos dice. Nos gustaría que la fe fuera un logro personal, ¿cierto? O sea, como ya lo alcancé, ya tengo fe. Listo, ya llegué, ya no hay que hacer nada más. Sencillamente llegué a donde quería y no. Y sabes que, por ejemplo, la gente no deja de tener fe porque alguien le demuestre que Dios no existe. La gente deja de tener fe porque deja de hacer lo que se espera que haga. La gente deja de tener fe porque deja de acercarse a Dios. La gente deja de tener fe porque se acerca al mundo. Nadie le demuestra que Dios no existe. Sencillamente porque deja de vivirla. Y cuando dejamos de vivir la fe, ahí sí damos un campo amplio a que el mundo nos enseñe. Entonces ahí sí es válido la inmoralidad, ahí sí es válido mentir, ahí sí es válido ser grosero, ahí sí es válido escalar sobre otras personas. Ahí sí todo esto es válido y podemos justificarlo. Pero si regresamos, ¿no es cierto?, a la Biblia, si regresamos a lo que Dios espera, nos encontramos con que no. No es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que nos ganemos el mundo. Dios espera que lo ganemos para Él. No importa a nosotros si lo alcanzamos o no. Y claro, a veces esto se puede confundir. Bueno, entonces no trabajo, no me esfuerzo, no estudio, no hago nada. Porque al final no tengo que ganarme el mundo, ¿no? Es un concepto errado. Dios espera que seamos los mejores. Dios espera que sus hijos brillen y sean los mejores haciendo lo correcto en este mundo. Dios espera que un cristiano conduzca el auto de tal manera que no haya ninguna sombra de duda de que lo hace bien. No porque quiere ganarse un premio, sino porque es hijo de Dios. Vivir la fe es vivir las doctrinas cristianas cada día de nuestras vidas. Y es la parte más importante de todo lo que luego podemos hacer, porque si no creemos, ¿para qué lo vivimos? Y ese es el punto, nuevamente. Y si creemos y no lo vivimos, ¿qué pasa? Algo no anda bien. Parece que realmente no creemos, solo sabemos. Entonces, ahí cambia todo. Porque, verás, hay algo interesante. Ningún hombre sabe lo malo que es lo malo hasta que se esfuerce en ser bueno. Ningún hombre sabe lo fuerte que puede ser la tentación hasta que la enfrenta. De hecho, tú no sabes la fuerza de un enemigo hasta que enfrentas a ese enemigo. Por eso el mundo está perdido, porque no asimila lo malo que está viviendo, porque no quiere ir en contra de eso. Entonces está yendo con la corriente. No está chocándose, no está esforzándose por hacer algo diferente. Lo bueno es que Cristo no fue, porque Cristo vivió como hombre. Hubiera sido más sencillo para Cristo, ¿no es cierto?, venir y hacer su papel de morir por nuestros pecados. Pero hizo algo más, vivió como hombre. Es decir, fue niño, fue joven,
fue adulto, le tocó estudiar, le tocó aprenderse lecciones, le tocó ir al mandado, le tocó arrear, no sé, las ovejas o las cabras. Hizo muchas cosas que gracias a Dios no están en la Biblia, porque si estuvieran en la Biblia estaríamos buscando otro tipo de doctrinas. Pero lo más importante lo tenemos ahí. En Hebreos 4:15, vamos por favor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado, nosotros somos tentados, pero ahí es donde se prueba nuestra fe. Justamente cuando podemos salir adelante en las tentaciones y en las pruebas también. Ahí es cuando todo puede ser más sencillo. ¿Cuándo te sientes tú más capacitado? ¿Cuándo te sientes tú más con autoridad para decir no a un pecado? ¿Te has fijado? ¿Cuándo puedes decir no a un pecado y sentirte en paz? ¿Cuándo te puedes decir no a una mentira, no a un engaño y sentirte en paz y feliz inclusive? Es cuando tu relación con Dios está creciendo, cuando estás más aferrado a Dios, porque ahí ya no te importan las consecuencias de no haber aceptado una coima o algo por el estilo. Te sientes feliz. ¿Alguien de aquí confesó a su maestro que copió? Ricardo, una vez. ¿Cómo te sentiste? Ahora feliz. Ahora feliz. Y es que esa es la lucha que vamos a tener todo el tiempo. Tenemos a los hombres que están más cerquita, ¿no es cierto? Los vemos, tienen algunos poderes sobre nosotros, pueden hacernos pasar o no pasar, pueden multarnos o no multarnos, pueden despedirnos, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos a Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que es el creador, sabemos que es el dueño del mundo, pero a veces no lo vivimos. Lo sabemos, pero nos da más miedo el chapa, el policía, el señor policía. Nos da más miedo el señor policía, ¿no es cierto? Nos da más miedo que nos multen o que se entere de nuestros padres, ¿no? O sea, es increíble, pero es así. A veces el mundo nos jala. Pero mientras más alimentemos nuestra fe, va a ser más sencillo de poder decirle no al mundo y comprender que cada uno de esos no que le decimos al mundo es un paso más que nos acercamos a Dios. La fe es probada, la fe nos lleva a abandonar aquello que nos hace daño. Hay algo también que nosotros debemos comprender. Nosotros con nuestra fe actuamos y vivimos una vida que a Dios le agrada. Pero no es algo que le estamos dando a Dios. Es como, imagínate, digamos que tu hijo te va a comprar un regalo por tu cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces tú le das $10, él con los $10 te compra el regalo, te da el regalo, ¿no es cierto? Tú te sientes bonito al final, ¿no? Pero muy en el fondo, ¿quién compró el regalo? En el fondo, tú mismo compraste el regalo, ¿no? Pero el gesto es bonito. A veces así somos con Dios. O sea, vivimos la vida que a Dios le agrada, vivimos la vida cristiana, nos esforzamos y creemos que le estamos dando algo a Dios, cuando Él nos dio todo. Él es el que nos está permitiendo vivir esta vida que hoy tenemos. No es algo que nosotros nos hayamos ganado. Y como es algo que Él nos está dando, es difícil decirle a Dios como, mírame, me estoy portando bien. Como ya que fue, atiéndeme, ¿no? Él es quien nos permite hacerlo en primer lugar. Nosotros antes de ser cristianos comprendíamos muchas cosas y tal vez incluso distinguíamos cosas buenas de cosas malas y podíamos elegir comportarnos de cierta manera. Pero cuando somos cristianos, si no es solamente el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, que ya es mucho, es también el tener la visión clara de lo que está bien y lo que está mal.
se nos abre totalmente el mundo y podemos comprender claramente las cosas y vivirlas y poner en práctica aquello que Dios espera y que estamos aprendiendo. Y es que si no lo practicamos, la fe no sirve. Si no vivimos lo que estamos aprendiendo, de gana lo estamos aprendiendo. Si no comenzamos a hacer las cosas que Dios espera de nosotros, ¿cuándo vamos a comenzar? No va a haber un momento en que Dios diga, ya, desde ahora puedes comenzar. No va a haber un momento en que diga, ya estoy capacitado para comenzar a hacer todas las cosas. Ya eres cristiano, ya Dios nos está capacitando. Necesitamos ya hacer esas cosas y hacer todo lo que muestre que tenemos fe. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si nuestra vida no vamos a estar reflejando esa fe? ¿Qué aprendimos el domingo? La responsabilidad personal. ¿Quién es responsable de vivir mi fe? Yo. ¿Quién es responsable de que mi fe crezca? Yo. La fe requiere una constancia, la fe requiere que yo me esfuerce, la fe requiere que yo la alimente, pero la fe requiere que yo la viva. Nadie me puede dar viviendo la fe. Vamos a 2 Corintios 3:18. Pues estamos hablando de vivir la fe, no solo tener fe, aunque el concepto es el mismo, pero a veces se puede confundir. 2 Corintios 3:18. Dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nuestra parte es que nuestra fe debe seguir creciendo. Estamos viviendo que hay verdad. Pero eso produce algo en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Dice, todos nosotros que reflejamos con nuestro rostro ya descubierto en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad nos hace libres. Ya no tenemos un velo que nos tapa. Ya no vivimos en oscuridad, ya vivimos en la luz. Entonces, todos nosotros estamos siendo transformados. Todos nosotros somos transformados a la semejanza de Cristo por la acción del Señor, que es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo. Eso viene de nuestra relación con Dios. Entonces, si vivimos una vida de fe, nuestra vida se está transformando aún sin darnos cuenta. ¿En qué? En aquello en que se espera que seamos, como Cristo. Y tal vez hemos perdido un poco de vista a Cristo en nuestras vidas. No en el sentido que nos olvidemos de Cristo, porque no nos olvidamos de Cristo, pero en vivir como Él vivía, en ser semejantes a Él, en hacer lo que Él hacía, en darle importancia a lo que Él le daba importancia. Porque nuevamente, el mundo nos enseña algo diferente, que da más valor a otras cosas. ¿Has leído de los 10 mandamientos? Hay un mandamiento, y es como agrupa muchos mandamientos, es el amor al prójimo. Y si te das cuenta y lees los mandamientos, luego de amar a Dios, tiene que ver con las relaciones unos con otros. Entonces, nosotros a veces podemos pensar, o tal vez no pensarlo, pero vivir como si la vida cristiana solo dependiera de mí. Es decir, yo estudio la Biblia, hago las cosas que Dios espera de mí, me esfuerzo cada día, ¿no es cierto? Y procuro no salirme de los parámetros que Dios me ha marcado. Suena bien, pero tiene un pequeño detalle que me falta. ¿Qué me falta? Las relaciones, ¿dónde están? La compasión, el amor, la amabilidad, todo eso que marca y que refleja nuestra fe. Porque yo puedo caminar en las nubes, o yo puedo caminar
muy espiritualmente. No sé cómo se caminará eso, pero capaz. O sea, yo puedo ir por la calle sin mirar a nadie, ¿no es cierto? Así como sintiéndome muy dichoso de ser hijo de Dios y olvidándome de todo el resto que existe a mi alrededor. ¿No es cierto? Puedo hacer eso. Nadie podría decir, estás mal. Pero hay un pequeño detalle. ¿Y el prójimo? ¿Dónde queda el prójimo? Entonces, la fe debe ser vivencial. Dios nos va a transformar. Dios está haciendo su trabajo. No es nuestro problema la transformación al imagen de Cristo. Lo nuestro es obedecer, hacer lo que haga agradar, que nuestra fe siga creciendo y que esa fe se refleje en el día a día. No solo en que creemos lo que dice la Biblia, sino en que lo hacemos porque lo creemos. No solamente en que nosotros nos reunimos, sino que también allá afuera podemos mostrar esa fe que tenemos. Aún en las peores circunstancias. Confiar en Dios no significa no hacer nada. Significa hacerlo como Él nos enseña. Obedecer su palabra. Estamos en manos de Dios, ¿no es cierto? Todos comprendemos que Dios tiene su vida, nuestras vidas en sus manos. Y Él va a hacer la obra que tiene destinada a hacer. Nadie va a impedir eso. Pero también hay una parte que nosotros debemos hacer. Y es vivir todo aquello que aprendemos. Ahí vamos a poder ver esa transformación. Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a obligar a vivir la vida que le agrada. Él sabe que es buena. Pero si yo no quiero, pues no me va a tomar en cuenta. Habrá otras personas que sí quieren. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el fondo, no? Todo lo que hemos hablado del comportamiento cristiano, todo lo que hemos hablado, del orgullo, de la mentira, de la inmoralidad, pero también de las cosas buenas, de la amabilidad, de la paciencia, del amor, de la esperanza. Todo, absolutamente todo eso necesita ser. Y la fe también necesita ser vivida. La fe no es un concepto que aprendimos. La fe es algo que vamos a alimentar. Podemos armar una polémica, ¿no? Si preguntamos, ¿qué nos conduce al cielo? ¿Las obras o la fe? ¿Qué fue primero? Y realmente son las dos. ¿Qué son las obras y qué es la fe? La fe es creer, ¿no es cierto? Creer en aquello que no vemos y que Dios nos dice. Y las obras son el resultado de esa fe. Es un fruto lógico que se debe dar. Alguien recién hablaba de qué pasa si siembras pepas de aguacate. Debería salir aguacate, ¿no? Y si salen limones. Entonces, las obras que nosotros hacemos son fruto de nuestra fe. No existe la fe sin obras y no existen las obras por sí solas que nos salven. Es lo que hacemos, es un producto. Es un fruto. O sea, si yo quiero resolver inconvenientes con algún hermano, es un fruto de mi vida cristiana. No es que yo al resolverlo me voy a acercar a Dios, sino que es un fruto ya de mi relación con Dios. Y eso es lo que me va a dar el poder para que en estos momentos tristes de la vida que sí van a existir, yo pueda salir adelante. No porque tal vez lo resuelva, capaz que ni siquiera lo resuelvo. Pero el tema es que yo comprendo que tengo un Dios muy grande. Y si a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, yo sigo adelante porque confío en ese Dios. Para Job era como, bueno, estoy enfermo. Y podía seguir confiando en Dios. No saber que existía porque para él no había dudas. Pero seguir confiando en él. Para Abraham, ¿a qué edad salió de Ur? A los 80. ¿A qué edad le dio su hijo? A los 100. 20 años de seguir confiando en Dios. Y no solo de decir,
Ojalá algún día Dios se acuerde de este humilde siervo, ¿no es cierto? Sino viviendo cada día de acuerdo a esa fe. Tanto así que Dios sintió la responsabilidad de decirle a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo le voy a ocultar? Es el padre de la fe. No porque dijo yo creo en Dios, sino porque vivió eso. Entonces, por sí solas las obras no son nada, pero si son producto de nuestra fe, tienen mucho significado. La fe sin obras o las obras sin fe son vanas. Algo le falta, es como nuestra vida cristiana. Si nosotros tenemos una vida cristiana en la que no vivimos cada día como cristianos, algo nos falta. El cristianismo no es un estilo de vida en el cual solo se conoce o solo se aprende o solo se cumple con ciertos ritos, sino que es cada día, en cada situación, incluso en cada pensamiento, que es más difícil todavía. Pero cada vez debemos estar evaluando lo que pensé, lo que hice, lo que voy a hacer. ¿Esto va de acuerdo a mi fe? ¿Qué me diría Dios? Vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2:12. ¿Sí está siendo claro? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y aquí viene la parte increíble. Versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, si yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, si me estoy esforzando por llevar mi relación con Dios cada día en forma constante y que ésta siga evolucionando, y no estoy haciendo buenas obras, hay una rebeldía en mí. Me estoy oponiendo a Dios, porque dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Y eso es verdad. Cada día Dios produce en nosotros el querer y el hacer. El querer y el hacer lo bueno. El querer y el hacer su buena voluntad. Es Dios quien lo hace. Si mi vida cristiana está al 100%, ¿no es cierto? En cuanto a mis tiempos con Dios, en cuanto a confesión de pecados, en cuanto a estudios bíblicos, en cuanto a asistencia, en cuanto a todo, pues no estoy haciendo la buena voluntad de Dios. Estoy siendo rebelde con Dios. Me estoy resistiendo a eso que está haciendo en mí, el querer y el hacer. Estoy queriendo y no hago como decía Pablo, ¿no es cierto? No hago lo que Dios espera de mí. Hay un problema, el problema no es de Dios, el problema es mío. Entonces debemos tener como un termómetro de nuestra vida espiritual y darnos cuenta. En el día a día, cuando me doy cuenta de que no estoy haciendo la voluntad de Dios, algo está pasando. Algo hay en mi corazón. Algo no está resuelto con Dios o algo no está resuelto conmigo. No hay otra opción. Algo está evitando que haga la buena voluntad de Dios. No sé qué es, pero lo que yo sé es que Dios produce eso en el corazón de sus hijos. Y si no lo veo yo en mí, no es que Dios no lo produzca, soy yo el que está ciego. Porque debo confiar en que lo que dice es cierto. No puedo dudar de escritura. Dios sí produce el querer y el hacer. Eso es algo que sí viene de Dios. No nos fuguemos la vida, como dice. No te gastes la vida. No desperdiciemos la vida que Dios te nos dio.
Esta es una segunda oportunidad, no hay más oportunidades. Esta vida que Dios nos da es muy valiosa. Meditemos en nuestra vida. Y cuando nos alejemos de la voluntad de Dios conscientemente, busquemos qué pasó. Pidamos ayuda. No estamos solos. La vida cristiana es de relaciones. Pero si no buscamos ayuda, ¿sabes qué va a pasar? La fe se va a ir agotando. Nuestra fe. No Dios, no su palabra, no su amor, no su compasión, nosotros. Y se va a notar también. Porque así como se nota que la fe es vivencial, también se nota cuando no tenemos fe. Cuando ya nos volvemos otra vez 100% humanos. Y cuando ya no actuamos en base a lo que aprendemos de Dios, sino en base a lo que pensamos. Y esta es la verdad. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Y así cumple su buena voluntad. Nuestra fe necesita ser alimentada cada día. Y la mejor herramienta que tenemos es la palabra de Dios. Pero no funciona si no la vivimos. Vamos a esforzarnos en vivir la fe necesaria. Este día sábado vamos a tener una mañana de oración. Y es parte también de nuestra vida cristiana. De cómo podemos alimentarnos unos a otros y crecer juntos. Pero si luego de eso no vivimos, tampoco va a funcionar. O sea, es tan valioso cada momento que tenemos en la iglesia como hermanos. Es tan valioso cuando juntos nos esforzamos en crecer, cuando juntos aprendemos o juntos hacemos cosas, por más sencilla que parezca, pero no puede acabar ahí. Tiene que permanecer. ¿Cuándo fue la última vez que regresaste a tu casa feliz del día que habías vivido con Dios? No de una reunión, no me confundas. No de haber estado en un tiempo, sino feliz de haber hecho la voluntad de Dios. No porque alguien te lo dijo, sino porque tú te sientes así. Y reconociendo eso, ¿no? De que a la final no somos ni nosotros, es Dios. El Dios es el que nos produce esas cosas que queremos hacer. Entonces, la forma como se crece nuestra fe es a través de nuestras disciplinas espirituales. Orar, leer la Biblia, nuestro tiempo con Dios, nuestro discipulado, incluso el ofrendar es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero nada de eso funciona para nuestro crecimiento y luego nos viene la parte vivencial. La fe sin obras está patoja, algo le falta. Las obras son el resultado de nuestra fe y eso debe mostrarse en nuestro día a día. Entonces los animo a que podamos cada día examinarnos, no con el corazón de juzgarnos, ¿no? Sino con el corazón de ver en qué necesito trabajar, qué me falta. No creamos que estamos muy bien, no creamos que no nos falta nada, porque si llegamos un día a ese punto en el que no nos falta nada, ¿ya qué? ¿Ya qué podemos hacer? Dios nos libre más bien. Busquemos en qué más podemos crecer, qué nos falta, en qué me estoy quedando. No importa lo que sea, Dios tiene el poder de cambiarlo. No es malo darse cuenta de que uno está fallando. Y trabajemos en eso. Trabajemos juntos como hermanos. No estás solo. Cuentas conmigo, cuentas con tus hermanos, cuentas con tus hermanas. No estás solo. Nunca vas a estar solo en el reino de Dios. No te dejes engañar. Esfuérzate y cuenta con nosotros. Que la gloria sea para Dios. Muchas gracias. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo estamos? Excelente.